bueno, damos paso a la siguiente charla del doctor Iván Bustillo. Doctor Iván Bustillo, amigo de la casa, médico egresado de la Universidad del Norte, internista de la Universidad de Yale, oncólogo clínico del Roswell Park Institute y actualmente médico oncólogo de la Clínica Puerto Azul. Buenos días, doctor. Buenos días, Héctor. Y bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y a toda la familia SECAC. Yo, de hecho, empecé mi carrera y algún día planeo continuarla ya con la familia SECAC, así que de verdad que es un placer poder estar con ustedes y mil y un millón de gracias por esta generosa invitación. Lo difícil va a ser hacerle seguimiento a estas charlas tan maravillosas. Cuando uno queda de último, ese es el pecado mortal, que le toca a uno seguir después de los pies de los gigantes, pero bueno, ahí vamos. Claro que sí, doctor. Bueno, hoy quería compartir con ustedes un poquito acerca de la realidad que tenemos del cáncer gástrico y pues hablar de cáncer gástrico sin hablar de cáncer de esófago es casi que disgregar dos enfermedades que son hermanas y que son gemelas. Así que en parte vamos a estar compartiendo de una y otra y mirar no solamente qué tenemos ahora, que evidentemente hay recursos limitados y hay aprobaciones limitadas, sino qué se viene al futuro y dónde entra en todo este asunto de la inmunoterapia que pues evidentemente en todas las charlas se ha mencionado y es lo nuevo que hay que ofrecer a estos pacientes. Entonces, fíjate este caso, que es un caso muy común. Es una señora de 52 años con una historia de reflujo gastroesofágico. Tiene una nueva, digamos, aparición de disfagia y un poco de anemia ferropénica, una pérdida de peso de 5 kilos. Al examen físico, pues no revela mayor cuestión, pero al hacer una endoscopia, que evidentemente tenía varias indicaciones, una persona con inicio de síntomas después de los 50 años, disfagia, pérdida de peso, es decir, habían varios signos de alarma, se le hace su endoscopia y se nota una masa friable a 35 centímetros desde la arcada dental y pues evidentemente cerca de la unión gastroesofágica. Se hace biopsia y revela un adenocarcinoma invasor moderadamente diferenciado, HER2 negativo. Se hace una ultrasonografía endoscópica y arroja un resultado de un T3, es decir, invasión hasta la parte serosa, N1 con ganglios alrededor, y se hace una tomografía y un PET, ambos negativos para metástasis. El paciente o la paciente en este caso recibe el esquema CROSS con carboplatino y paclitaxel semanal y radiación, pero estando en terapia se nota un ganglio supraclavicular y una adenopatía retroperitoneal, cosa que no es nada infrecuente y desafortunadamente sabemos que aproximadamente el 40% de estos pacientes debutan ya de por sí con enfermedad metastásica y el 60% que no lo hace, en algún momento más de la mitad de estos pacientes van a recaer. La biopsia de este ganglio supraclavicular revela que es un adenocarcinoma metastásico y ya en este momento tenemos que plantearnos ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué pruebas le ordenamos? ¿Qué tratamientos tenemos para ofrecer? Y pues que evidentemente es el tema que nos atañe hoy. El primer punto que hay que dejar muy claro es, esto no es una sola enfermedad, no solamente desde el punto de vista histológico que lo separamos en adenocarcinoma, escamocelular y demás, sino que dentro de cada tipo histológico hay una variabilidad y una diferencia muy marcada entre los diferentes tipos de tumores. Entonces, fíjense cómo los carcinomas escamocelulares, por ejemplo, tienen una alta expresión de CCND1, por ejemplo. Los de la unión gastroesofágica son los que tienen más amplificación del HER2, aproximadamente entre un 15 y un 20%, y también tienen factores que lo hacen sensible a la manipulación por agentes antiangiogénicos. Y los carcinomas gástricos, y de pronto esta es una charla más específica para esto, sabemos por el proyecto del genoma que se puede subdividir molecularmente e inmunológicamente en 4 diferentes tipos. Los que tienen alteraciones cromosómicas, los que son secundarios a la infección por el virus del Epstein-Barr, los que tienen inestabilidad de microsatélite y los que son genómicamente estables. Y cada tipo tiene tanto una frecuencia diferente como una serie de mutaciones diferentes que lo hacen susceptibles a diferentes manipulaciones farmacológicas. Entonces, ya aquí entramos, y evidentemente estos son cosas que entran mucho en la parte teórica. Desafortunadamente en la práctica clínica diaria nosotros no podemos hacer toda esta serie de marcadores, pero ya entramos a discernir que no todos los cánceres gástricos y de esófago son iguales y no a todos los podemos tratar de la misma manera. Entonces, ¿cómo los tratamos hoy en día? Si es en un escenario de neoadyuvancia y adyuvancia, es decir, en enfermedad localizada, damos el esquema FLOT para SEA gástrico en todo paciente que sea con adenopatías positivas o por lo menos enfermedad T3, T4.
Y fíjense cómo desafortunadamente con este tipo de intervención la sobrevida a 5 años es de solo el 45% y estamos hablando de una población aparentemente con enfermedad curable. Y para el tumor del esófago, de la unión gastroesofágica, podemos utilizar el esquema CROSS, que fue el que utilizamos en esta señora de carboplatino, paclitaxel y radio. Y fíjate cómo, muy similar al esquema FLOT, la sobrevida a 5 años es de tan solo el 43%. Ahora, ¿qué hemos aprendido de estos estudios? Que definitivamente en enfermedad localizada y localmente avanzada, hacer neoadyuvancia es mucho mejor que entrar con una cirugía de inicio, salvo en casos muy puntuales de tumores pequeños o tumores T1, T2 con ganglios negativos. Otra cosa que hemos aprendido de estos estudios, las antraciclinas, que antes las utilizábamos de manera muy frecuente, ya sabemos que hoy en día no tienen mayor utilidad en el tratamiento del cáncer gástrico, no afectan la sobrevida del paciente, no impactan sobre la mortalidad y evidentemente tienen una toxicidad bastante robusta. Entonces, estos son esquemas libres de antraciclinas con unos resultados aparentemente muy buenos. Y entramos a hacernos la pregunta de cuáles son esas pruebas moleculares que tenemos que hacer cuando tengo un cáncer gástrico o un cáncer esofágico recién diagnosticado. La prueba del HER2 definitivamente, y eso es algo que de rutina hacemos, sabemos que entre un 15 y un 20% de pacientes aproximadamente son positivos. Pero ya entramos a medir ahora el PDL1, que eso es algo que rutinariamente lo hacemos en pulmón y en otras patologías. La inestabilidad de microsatélite, importantísimo, para saber si es un paciente que se puede beneficiar o no de una manipulación por inmunoterapia. Desafortunadamente en Colombia no tenemos los inhibidores del NTRK y ya la mutación, digamos, germinal, cuando uno sospecha que puede haber un componente heredofamiliar, pues ya uno hace las pruebas específicas del CDH1, del síndrome de Lynch, de la poliposis colónica heredofamiliar, cosas de este tipo que ya son más puntuales. Fíjense hoy en día en enfermedad metastásica, ¿qué tenemos? Folfox, Folfiri, cisplatino con capecitabina, los esquemas con antraciclinas, que son estos que están aquí, ECF, ECX, EOX. Y fíjense que con todos ellos, realmente lo que logramos son medianas de sobrevida entre los 11, 10 meses aproximadamente, y sobrevidas a 5 años menores al 2%, sobrevidas a 2 años del 15 al 20%. Es decir, son esquemas que aunque son eficaces y es lo que tenemos hoy en día, es lo que hay que usar, pero desafortunadamente no dan la talla comparado con otras enfermedades. Entonces, estas son como las aprobaciones que tenemos hoy en día a partir del 2010 en adelante. Y cuando el paciente tiene un tumor HER2 positivo, definitivamente hay que combinar la quimioterapia con trastuzumab. Si el paciente tiene una inestabilidad de microsatélites, sabemos por el estudio del doctor Le que el pembrolizumab en primera línea y en segunda línea es muy útil. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos pacientes PDL1 positivo en un rango bajo? ¿Y cómo podemos integrar esa inmunoterapia dentro de ese continuo del tratamiento? Esto es la sobrevida para pacientes que tienen enfermedad HER2 positivo y aunque ciertamente las tasas de respuesta son mejores y aunque ciertamente se extiende un poco la sobrevida y uno siempre se alegra cuando a un paciente le sale un HER2 positivo, fíjense que también la sobrevida a 2 años y a 5 años tampoco es algo de lo que estar muy orgulloso y es por eso que tenemos una necesidad muy latente de algo diferente. Estos son los estudios de segunda línea, de pronto con especial énfasis en el estudio Rainbow, que creo que es el estándar hoy en día, de un taxano, en este caso paclitaxel con ramucirumab, y fíjense esas diferencias en sobrevida global de 9.6 meses hablando de una segunda línea. Entonces, después de saber todo esto, los diferentes tipos de cáncer, que cada uno tiene un pronóstico diferente, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago en la práctica clínica y qué solicito en estos pacientes? Primera prueba que es supremamente útil en estos casos, el Tumor Mutational Burden, la carga de antígenos o la carga de mutaciones en ese tumor. Y sabemos que tumores con mayor carga mutacional tienen por definición una mayor carga antigénica y por ende serían más susceptibles a una manipulación por inmunoterapia. Eso lo tenemos claro en pulmón y lo tenemos claro en otras patologías. Pero fíjense cómo en cáncer gástrico aproximadamente un 11% de pacientes tienen una altísima carga mutacional por encima de 17. En pulmón, de hecho, por encima de 10 se considera elevado, lo cual podría hacer que un 11% de pacientes de inicio se pueda beneficiar más de un inmuno que hasta de una misma quimioterapia en primera línea.
¿Qué pasa con la expresión de PD1 y PDL1 en estos tumores? También significativamente elevada, 12% de sobreexpresión por encima del 10%, y ahorita vamos a ver cómo ese punto de corte es muy relevante para cáncer gástrico. ¿Qué pasa con la inestabilidad de microsatélite? También tenemos un porcentaje nada despreciable de aproximadamente un 20% de pacientes con cáncer gástrico, aunque honestamente y en la práctica clínica es algo menor. Estos son estudios que son preclínicos en muchas oportunidades, pero en la práctica clínica aproximadamente entre un 10 y un 20% de pacientes pueden tener esta inestabilidad de microsatélite, y volvemos al mismo punto, muy susceptibles y muy sensibles de tener respuesta a la manipulación por inmunoterapia. Uno antes pensaba, y siempre digamos que de escuela nos han enseñado, que los tumores más inmunogénicos son el cáncer renal, donde evidentemente la inmunoterapia no tiene comparación alguna, el melanoma, donde también sabemos que es un estándar de tratamiento, el cáncer de pulmón. Sin embargo, los tumores gastrointestinales nunca los teníamos en el radar como tumores que podrían tener este tipo de alteración, y evidentemente sí la tienen. Estos son estudios que se han hecho con estudios basket en los que se cogen todo tipo de tumor, y fíjense cómo el adenocarcinoma de colon y el adenocarcinoma de estómago tienen una alta representación en este porcentaje de pacientes. Aquí la cuestión es que, y esto es una triste realidad, medir esto no es nada fácil y estos son terminologías confusas. No todos los laboratorios a nivel local lo hacen, a pesar de que Barranquilla es una ciudad grande y es una ciudad capital, pues ciertamente en comparación con el resto del país tenemos una, digamos, una limitante en cuanto a estos recursos, pero sí sería importante hacer por lo menos una prueba de inmunistoquímica para poder medir las proteínas del mismatch repair. Si las proteínas están presentes, es decir, no hay ausencia de ninguna de ellas, eso es una prueba normal, y en teoría esos son pacientes que responderían menos a la inmunoterapia. Si las proteínas están ausentes, hay que hacer un test genético para saber si está asociado a un síndrome genético o no, pero en teoría estos son pacientes que pueden tener mayor respuesta a la inmunoterapia. Y me voy a saltar porque pienso que esta es una diapositiva clave para saber y entender esto. Uno tal vez asumiría que si yo tengo un PDL1 positivo, también voy a tener una inestabilidad de microsatélite o una alta carga antigénica y mutacional. Y son pruebas que son complementarias, pero que no dan los mismos resultados siempre. Es decir, hay pacientes que tienen cargas mutacionales altas con un PDL1 bajo. Hay pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite con un PDL1 bajo, y tal vez eso es en gran medida porque a lo largo del tiempo tenemos enfermedades tumorales que responden a la inmunoterapia a pesar de tener un PDL1 bajo negativo. Caso, por ejemplo, de los cánceres renales o del melanoma, donde incluso ni siquiera muchas veces medimos el PDL1, porque independiente del resultado del PDL1 sabemos que la respuesta puede ser robusta y puede que tengan estos marcadores que no medimos de rutina alterados. ¿Cuál es la importancia de estos hallazgos? Y estos son estudios muy iniciales, donde se toma todo tipo de tumor, pero fíjense que en estas personas que tenían una alteración del mismatch repair, de estas proteínas reparadoras, el pembrolizumab definitivamente tenía respuestas no solamente robustas, sino respuestas duraderas, de más de 20 semanas, en una variedad de tumores, incluyendo el cáncer gástrico. Fíjense en estas duraciones de respuesta, que muchos pacientes incluso alcanzan los 25 meses, 20 meses, 15 meses. Y otra cosa muy significativa, y fíjense en estos triángulos pequeñitos naranja que están aquí, pacientes que incluso, bien sea por progresión o por escogencia del paciente, suspenden la terapia y continúan en una muy buena respuesta, que eso es otra de las cosas muy a favor de la inmunoterapia, que no todo el mundo responde, pero el paciente que responde puede tener respuestas muy largas y duraderas, teniendo periodos incluso libre de tratamiento y libre de toxicidad. Fíjense las tasas de respuesta en este estudio en canasta de los pacientes con cáncer gástrico, 56%, caramba, aunque es un número infinitamente pequeño, 9 pacientes, pero ciertamente tener respuestas de más de la mitad de los pacientes es algo que ni siquiera con quimioterapia alcanzamos a ver. Y fíjense aquí nuevamente, aunque es un número también pequeño, 24 pacientes, pero 4 pacientes con respuestas completas y 7 pacientes con respuestas parciales, casi que la mitad, y con respuestas muy robustas en este caso.
Esto es un estudio de Nivo-IPI también mostrando el mismo beneficio con pacientes que tengan inestabilidad de microsatélite y también unas tasas de respuesta bastante robustas, aunque en este momento el Nivo-IPI no tiene estudios terminados en este tipo de indicación. Esto es más territorio del pembro, pero independiente de eso, el concepto aguanta de que la inmunoterapia en estos pacientes, pues evidentemente es muy efectiva. Y otro punto que también es importantísimo saber y es cómo le va a los pacientes que tienen esta inestabilidad de microsatélite. Si yo les doy quimio, vamos a suponer que yo ignoro esto, no le hago la prueba, no tengo los recursos para hacerla. ¿Qué pasa con estos pacientes si yo arranco con quimio? ¿Será que le va igual que a todos los demás? No necesariamente. Pacientes tratados con quimioterapia y cirugía que tienen MSI high, es decir, que tienen inestabilidad de microsatélite, fíjense que el pronóstico y la sobrevida es peor que los pacientes tratados con las mismas estrategias que no tienen esa inestabilidad de microsatélite. Entonces, no solamente tienen más beneficio con la inmunoterapia, sino que tienen menos beneficio con la quimioterapia, y eso es una propuesta más para no dar quimioterapia en estos pacientes, sino poder iniciar con inmuno. Estas son las aprobaciones, evidentemente no hablando del territorio colombiano ni latinoamericano, estas son las aprobaciones americanas para el pembrolizumab en estos casos, y fíjense que está aprobado para adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado que tengan un PDL1 por CPS, por el Combined Score mayor de 1 y después de 2 líneas de tratamiento, o para pacientes que tengan defectos en el mismatch repair o en las proteínas Lynch. ¿Ok? ¿Cuáles son los estudios clínicos que están avalando esto? Y este es como un resumen muy somero de los diferentes estudios clínicos que tenemos hoy en día. Yo me voy a enfocar mucho a la parte de los 2 estudios en segunda línea y el estudio en primera línea para hacer la comparación. Entonces, empezamos con el estudio, el Keynote 061, que es una combinación de pembrolizumab monoagente con paclitaxel monoagente, ojo, no con combinación con antiangiogénico con ramucirumab, en segunda línea en pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión que progresaron a una primera línea a base de platino y de fluoruracilo. Y fíjense cómo aquí el hazard ratio no es significativamente diferente y estadísticamente no es diferente. Sin embargo, al cabo de 18 meses hay un 25% de pacientes vivos con el pembrolizumab solo versus un 14% de paclitaxel solo. Volvemos al punto, no es estadísticamente significativo porque evidentemente la mediana es muy similar. Sin embargo, fíjate la comparación con el estudio Rainbow, y aquí puse el datico acá abajo. Esa mediana de sobrevida no es muy diferente al Rainbow, 9.1 versus 9.6. Y aquí la pregunta que cabe hacerse es, ¿cuál es la toxicidad del pembrolizumab monoagente versus la toxicidad del paclitaxel o del paclitaxel con ramucirumab? Entonces, son drogas que en teoría el efecto es similar, sin embargo, digamos, la parte de toxicidad sí varía mucho y valdría la pena considerarlo en base a eso. Fíjate que acá en estos pacienticos, las tasas de respuesta en pacientes que no solamente tenían un PDL1 positivo, sino también inestabilidad de microsatélite, aquí sí se ve una diferencia gigante en las tasas de respuesta de un 46% versus un 16% con paclitaxel, y además una sobrevida global tremendamente diferente entre el pembrolizumab y el paclitaxel. Entonces, de pronto, en este escenario de segunda línea en monoagente, valdría la pena no solamente tener la información del PDL1, sino del MSI, y mirar a ver si estos pacientes tienen ausencia de alguna de estas proteínas, poderlo justificar con mucho más cimiento, ya que tenemos un hazard ratio bastante importante. Y esto es una actualización de este año que se presentó en el ASCO virtual, donde precisamente miraban eso. Decían, listo, la población global, Pembro versus Pacli, vamos a mirar cuando tengan una carga mutacional baja versus una carga mutacional alta. Fíjate que en carga mutacional baja, el paclitaxel le va igual y cuidado que mejor que al pembrolizumab. Sin embargo, con una carga mutacional alta, fíjate cómo el pembrolizumab triplica las tasas de respuesta, y aunque la mediana de progresión, de periodo libre de progresión no es muy significativamente diferente, la sobrevida global es el doble que en un paclitaxel convencional. Entonces ya empezamos a perfilar en esa segunda línea un subgrupo de pacientes con PDL1 positivo
y un MSI alto o un TMB alto que tal vez sí se puedan justificar darle un pembrolizumab en segunda línea. Este es el estudio 181 y este fue un estudio que incluyó más pacientes con cáncer esofágico y había una gran proporción de pacientes con carcinoma escamocelular de esófago. Entonces, esto, digamos que cuando uno habla de este estudio, me gustaría que se enfocaran más pensando en un CA escamocelular de esófago que en un adenocarcinoma como tal. Y este fue una combinación en enfermedad metastásica de pembrolizumab en segunda línea monoagente versus la escogencia del investigador entre paclitaxel semanal, docetaxel cada 3 semanas o irinotecan, que es usualmente el estándar que tenemos hoy en día. Estos son los objetivos del estudio y aquí hay un objetivo muy claro en este estudio que es este primero, mirar cómo le va a esa subpoblación de carcinoma escamocelular que tienen un PDL1 mayor del 10% con este tipo de prueba que es del CPS, del Combined Score. Esta es digamos, la distribución por poblaciones, muy similar en ambos grupos, honestamente. Pero fíjense, y esta es la parte que es importante recalcar, que las 2/3 partes son pacientes con carcinoma escamocelular y tan solo la tercera parte tenía un score alto de PDL1. Fíjense en estos pacientes con score alto de PDL1 mayor del 10%, ¿cuál es la sobrevida de pembro versus quimio en segunda línea? Y aquí sí se empieza a ver una diferencia significativa y fíjense que al cabo de los 18 meses hay un doble de pacientes vivos en comparación y lo mismo al corte del año. Hay un doble de pacientes vivos. Esto es una diferencia que sí es bastante robusta, aunque numéricamente no es impresionante por la mediana, pero definitivamente es una diferencia bastante robusta en esto. Y en la subpoblación de pacientes con carcinoma escamocelular también hay una diferencia bastante robusta tanto al año como al año y medio. Y bueno, creo que todos los que hemos tratado este tipo de carcinoma sabemos lo difícil que es, lo pobre respondedor que es al tratamiento. Y pues estos pacientes usualmente la sobrevida que normalmente alcanzamos con quimio sola es de un año, año y algo. Y fíjense que en esto, en segunda línea, que ya es un paciente que no alcanza ni siquiera el año, estamos alcanzando en un 23% un año y medio. Este es para toda la población en general y aquí para la población general, incluyendo bajos expresores de PDL1 e incluyendo adenocarcinomas, no se vio mucha diferencia. Entonces, la aprobación de pembro en cáncer de esófago, por eso quedó en segunda línea de carcinoma escamocelular con alta expresión de PDL1 por encima del 10%. Estas son las tasas de respuesta, también favoreciendo a la inmunoterapia, definitivamente, tanto en los altos expresores como en el escamo celular, como incluso en la población general. Y evidentemente, al ser el adenocarcinoma una población tan pequeña y tan poco representada en este estudio, pues creo que en parte por eso no se vio mucho beneficio y desafortunadamente no quedó la aprobación para esa subpoblación. Y ya nos empezamos a mover a la primera línea con este estudio que es el Keynote 062, que básicamente tomó pacientes con PDL1 positivo mayor del 1%, aquí el corte era 1, a pembrolizumab con quimioterapia o quimioterapia en primera línea y mirar cuál de esas 3 estrategias era la más efectiva. Aquí la cuestión es que evidentemente la parte logística y del diseño metodológico fue bastante compleja porque eran 3 brazos y en cada uno había que ver las diferencias. Sin embargo, fíjense estos resultados que son bastante interesantes. Si tú combinas quimio con pembro versus quimio sola con un PDL1 mayor del 1%, no hay diferencia. A la quimio le va igual o prácticamente igual que al quimio con pembro. Y fíjate que las medianas de sobrevida son 12 meses versus 11 meses. Eso no es muy significativo. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo? Quimio y pembro versus quimio sola, pero en un alto expresor, por encima del 10%. Pues evidentemente hay algo de mejor números, pero igual no es un número muy significativo. 12 meses versus 10 meses. Ahí realmente no hay mucha diferencia. Luego, ¿qué conclusión sacamos en este momento? Combinar en una primera línea quimio con pembro en una población poco seleccionada con PDL1 por encima del 1% no más, realmente no parece ser la mejor de las estrategias. ¿Qué pasa con pembro solo? Si yo utilizo pembro sin quimio en un paciente con PDL1 mayor del 1%, tampoco hay diferencia
significativa ni estadística ni numéricamente. Ciertamente al cabo de 24 meses parece haber una señal como si el pembro le fuera mejor. Pero fíjense que aquí pasa algo que es muy común con los ensayos de inmunoterapia. Al principio, durante los primeros 6 a 9 meses, hay una mayor progresión de los pacientes que en pembro que con quimio. Luego ya uno aquí empieza a hacer en su mente un poquito un algoritmo algo atrevido, en el que uno dice, si yo tengo un paciente en primera línea con una alta carga tumoral, muy sintomático, yo prefiero quimio, porque ese paciente va a responder mejor y no me va a progresar al principio tan rápidamente. Y más bien dejo la inmunoterapia, si aplica por PDL1, por MSI, etcétera, lo dejo para una segunda línea. Pero si el paciente tiene una enfermedad poco sintomática y poco voluminosa con un PDL1 positivo, tal vez yo pueda darle pembro solo en primera línea, sabiendo que algunos van a progresar y que me va a tocar utilizar quimio de segunda línea, pero el que no progresa va a tener un mejor pronóstico a largo plazo y una respuesta más sostenida. Entonces es una manera algo arbitraria de poder, digamos, justificar estos resultados, pero ya empieza uno como a discernir cuáles son esos grupos que se pueden beneficiar de una estrategia u otra. ¿Y qué pasa con pembro versus quimio con altos expresores en primera línea? Aquí sí se ve una diferencia bastante alta. Pues 0.69 para un estudio de cáncer gástrico, aunque no numéricamente no es nada espectacular, pero ciertamente es una ventaja significativa. Y fíjate que al cabo de 2 años hay un 40% de pacientes vivos. Entonces ya empezamos a ver una señal que incluso la quimio va a tratar a futuro con estos estudios de suplantar la quimioterapia convencional y vamos a tener un buen número de pacientes, un número muy robusto, en que se puedan tratar con inmunoterapia sola en primera línea basado en estos biomarcadores. Y este sería, digamos, a grosso modo, un algoritmo que de hecho, y yo en parte detesto un poco cuando mis estudiantes y mis residentes me traen artículos de up-to-date porque me parece que es una sobresimplificación de las cosas, pero este es un algoritmo que lo extraje de up-to-date atrevidamente, que me parece que es muy interesante. Fíjense que ellos empiezan diciendo, ok, tienes un adenocarcinoma gástrico o esófago gástrico. Vamos a hacerle el PDL1 y vamos a hacerle las proteínas del mismatch repair, el MLH1, MSH2, etcétera, y vamos a medirle el HER2. Si sale HER2 positivo, no hay duda, hay que darle un agente anti-HER2, punto, con quimioterapia. Pero si es un HER2 negativo y sale PDL1 positivo, usualmente quisiera uno ver mayor del 10%, y no tiene enfermedad bultosa ni sintomática, no es una enfermedad grande, no son muchos sitios. En este caso, por ejemplo, esta señora del caso tenía un ganglecito supraclavicular y un ganglecito retroperitoneal prácticamente asintomático. Tal vez en esta paciente pudiese yo utilizar un pembrolizumab como primera línea. Evidentemente necesitamos las aprobaciones de las instituciones y de las entidades locales, pero en el momento y en el evento que tuviese aprobado, esa sería una excelente opción. Pero si el paciente es PDL1 negativo o PDL1 positivo, pero con enfermedad voluminosa sintomática, yo me voy por la ruta de la quimioterapia, utilizando bien sea una dupleta, que es mi preferencia, o una tripleta, y ya después a la progresión miro en una segunda línea si es candidato o no. Entonces, pienso que con esto les quise hacer un recorrido de qué se viene a futuro, cuál es el papel que juega la inmunoterapia. En este momento, pues ninguno en primera línea, por lo menos no por aprobación. Ciertamente hay un nicho en segunda línea y en tercera línea para estos pacientes, pero pienso que a futuro vamos a empezar a ver mucho más de estos casos y vamos a tener, con el favor de Dios, las aprobaciones pronto para poder empezar a utilizar en estos pacientes esta estrategia. 2 o 3 palabras de enfermedad HER2 positivo. Ya todos sabemos evidentemente el uso del trastuzumab, pero a futuro se vienen estudios supremamente interesantes con este tipo de drogas, y esta es una droga que promete muchísimo, el trastuzumab deruxtecan. Promete por la potencia, promete por la profundidad de las respuestas que ha tenido, incluso en pacientes con carcinomas pulmonares que son HER2 positivos, ha tenido unas tasas de respuestas tremendamente prometedoras, y en otro tipo de estudios de colon y demás también ha tenido unas respuestas muy prometedoras. Y existe este estudio que se llama el estudio Destiny, donde compararon el trastuzumab deruxtecan versus
la escogencia del médico en pacientes con enfermedad avanzada, HER2 positivo, y ojo con esto, que ya habían sido tratados con 2 o más regímenes previos. Es decir, estos son pacientes muy tratados. Y vamos a ver ahora cuáles son esas tasas de respuesta. Y fíjense esto, tasas de respuesta completa, 8%. Estamos hablando de una tercera línea de manejo. Esto no se ve en tercera línea. Tasas de respuestas parciales, 34%. Respuestas globales, 51%. Es decir, estos van a ser unos regímenes de rescate muy interesantes en pacientes que son rápidos progresadores y pacientes que tienen enfermedad voluminosa en una segunda o tercera línea. Esto yo pienso que va a ser el futuro de esta parte. Y fíjense, las tasas de sobrevida global, pues también significativamente mejores. Y ojo, y un punto que es importante, y cuando uno habla de inmuno y de estos agentes target, uno siempre tiende a obviar un punto, y es calidad de vida. No solamente estos fármacos ofrecen respuestas que son iguales o mejores, sino que además, evidentemente, evitando una quimioterapia que ciertamente es bastante tóxica. Y estas son las toxicidades. Esto sí es un fármaco que en lo que hay que tener especial atención es en la parte de la neumonitis, porque han habido reportes de casos de neumonitis intersticiales muy similar a lo que pasa con la inmunoterapia, y pues hay que estar muy atentos a este tipo de efectos. Ya para concluir el caso, esta señora, y esto es un caso por fuera de Colombia, que evidentemente lo tomé como ejemplo porque aquí no tenemos este tipo de aprobaciones, pero en este caso a esta señora sí se le hicieron las pruebas del mismatch repair y, como se darán cuenta, tenía una ausencia tanto del MLH1 como del PMS2. Le empezaron nivolumab y fíjense cómo tuvo a cabo de 4 semanas una respuesta parcial bastante robusta y al cabo de 8 semanas prácticamente una respuesta completa. Y ahí de pronto hacer hincapié en otro punto que también al principio, cuando empezó la inmunoterapia, todos teníamos la impresión de que la inmuno iba a ser efectiva, iba a ser muy funcional, pero que las respuestas iban a ser más tardías que la quimioterapia. Y nosotros siempre, cuando teníamos un paciente muy sintomático, muy enfermo, decíamos, mejor le doy quimio, porque si le doy inmuno la respuesta va a tardar mucho. Y no, nos hemos dado cuenta con el tiempo que los pacientes que realmente van a responder con inmuno responden igual de rápido o incluso hasta más rápido en algunos casos que con la misma quimioterapia. Entonces, este es un caso muy afortunado que se pudo beneficiar de eso. Y bueno, con eso concluyo, agradeciéndoles muchísimo, y cualquier pregunta me encantaría poderla escuchar. No, doctor, agradeciéndole nosotros a ustedes por su excelentísima charla, la verdad, muy Gracias. didáctica además. Y bueno, vamos con las preguntas. Hay una pregunta del doctor Ospina que dice, quería preguntarle qué esquema de quimioterapia utiliza actualmente para tratamiento de cáncer gástrico en primera y en segunda línea. Ok, fíjate que cuando salieron los esquemas de primera y segunda línea, Astor, y eso desde las guías iniciales siempre se daba la opción de hacer o dupletas o tripletas. Y casi todo el mundo decía, bueno, si tengo enfermedad voluminosa, hago tripletas, etcétera, y es una cuestión más efectiva. Yo soy poco de hacer tripletas, te advierto, porque la tasa de sobrevida global no es diferente, la tasa de periodos libres de progresión no es diferente y la calidad de vida sí se impacta mucho. Entonces, yo rara vez utilizo, por ejemplo, los esquemas del IOX, de pirubicina, oxaliplatino, etcétera. Yo me voy casi siempre con Folfox en primera línea, que me gusta mucho ese esquema, y en algún paciente que tenga contraindicación por neuropatía o por alguna de estas cuestiones, a veces utilizo Folfiri en primera línea. Realmente trato de no utilizar platinos porque me gusta la idea de dejar el platino para la segunda línea y utilizar un paclitaxel con ramucirumab en segunda línea si lo tengo disponible. Tal vez ese mantra me cambie cuando ya tengamos la aprobación de la inmune en segunda línea, y tal vez ya uno empieza a jugar un poquito más con los taxanos en primera línea en ciertas combinaciones, pero en términos generales me gusta mucho o el Folfox, y en alguno que otro caso utilizo cisplatino con fluoruracilo en primera línea. Justamente hablando de la segunda línea, ¿la utilizarías la inmuno con quimio combinada o solamente o inmuno sola? Te soy honesto, los datos que hay hasta este momento, inmuno sola, porque el estudio de primera línea, cuando lo combinó con quimioterapia, como te diste cuenta, realmente los efectos no son los mejores y realmente no varía mucho el efecto en comparación con la quimio. Entonces, ahí no me estoy ganando calidad de vida, no me estoy ganando tasas de respuesta, me estoy ganando un poquito el efecto de sobrevida global a largo plazo, que yo creo que ese mismo efecto me lo puedo ganar con la inmuno sola. Entonces, en este momento, honestamente, si voy a utilizar inmuno en gástrico, lo utilizaría solo, sin combinación.
Ok, perfecto. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. Ah, ok, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es su concepto con respecto a los antiangiogénicos, anti-EGFR y anti-MET? Ok, fíjate que bueno, el antiangiogénico definitivamente sí lo utilizo, pero como te decía, lo dejo en una segunda línea para utilizar el ramucirumab. Esa combinación me gusta mucho y me parece que le va muy bien con el paclitaxel semanal. Las tasas de respuesta son buenas, se tolera muy bien y eso lo utilizo con frecuencia. Los anti-EGFR se ha hablado mucho del tema, si hay subtipos de tumores que tienen una sobreexpresión de este tipo de receptores, más no se utilizan hoy en día y son como muy de estudio clínico y de ensayo clínico hoy en día, pero no se utilizan mucho en la práctica diaria. Y lo mismo pasa con los anti-MET. Bueno, tristemente no tenemos en Colombia todavía mayor acceso a esto, pero ya eso se saldría un poquito de la práctica convencional. Ok, perfecto. Creo que no hay más preguntas, doctor. Nada, nuevamente, muchas gracias por su participación, por su No, a excelente ustedes. presentación. Y nada, con esto damos cierre al simposio de parte de todo el Centro Cancerológico del Caribe, del doctor Astraí Acuña, del doctor Hernando Chacón, de mi persona. Solamente tenemos palabras de agradecimiento con ustedes, los speakers, por aceptar nuestra invitación, por el altísimo nivel de las presentaciones que tuvimos, a todo el equipo técnico que hizo posible el evento y a toda la audiencia que nos acompañó en esta doble jornada con el compromiso de que el próximo año vamos a seguir buscar consolidando ya, si Dios quiere, de manera presencial nuestra labor en pro de la academia, de la docencia y pues, de la investigación para poder tener mucho más de estos espacios. Así que muchas gracias para todos y nada, feliz fin de semana. Muchísimas gracias.